10 años decidimos promover la inclusión social y laboral de personas con discapacidad. Hace 10 años nos comprometimos con la igualdad de oportunidades. Desde hace 10 años somos Avanza Inclusión. El año 2009, junto a Evelyn y a Rosana, nos movilizó la falta de oportunidades que tenían las personas con discapacidad aquí en la región, y por ese motivo nos empoderamos y decidimos fundar Avanza Inclusión. Iniciamos nuestro trabajo con el apoyo de distintas empresas en la quinta región que, sin estar obligadas, nos abrieron sus puertas, y eso nos fortaleció en términos de querer capacitarnos en el modelo de empleo con apoyo, generar algunas alianzas internacionales y con una experiencia un poco más fortalecida empezar a hacer formación de otros profesionales que empezaron a llegar incluso de otras regiones. En 2017 formamos parte de la discusión en torno a la Ley de Inclusión Laboral, la cual comenzaría a regir al año siguiente. Durante el año 2018 entró en vigencia la Ley de Inclusión Laboral, lo que hizo que aumentara la demanda para generar inclusiones dentro de las empresas. Nos vimos en la necesidad de expandirnos a Santiago, ya que había muchos requerimientos de inclusión en esa región. El mismo 2018 nos convertimos en entidad donataria de la Ley de Inclusión Laboral ante el Ministerio de Desarrollo Social, lo que nos permitió postular y llevar a cabo diversos proyectos. Durante el 2019 ejecutamos varios proyectos, dentro de esos el proyecto Núcleo, que contemplaba capacitar a profesionales y técnicos con discapacidad en temáticas de inclusión laboral, y de esta manera consolidamos nuestro trabajo con profesionales y técnicos con discapacidad, ya que además intermediamos su proceso de inclusión laboral en las distintas empresas. La promulgación de la Ley de Inclusión trajo consigo cambios que nos llevaron a pensar en cómo innovar y mejorar nuestras formas de trabajo, lo que nos impulsó a idear y generar nuevas acciones que finalmente nos llevarían a donde estamos hoy. En enero de este año inauguramos nuestra oficina en Antofagasta. De esa manera podemos consolidar nuestro trabajo y también transformarnos en un referente a nivel nacional en temáticas de inclusión laboral. El mayor desafío que tenemos por delante ahora es comenzar a trabajar con otros colectivos, no únicamente con personas con discapacidad, y así poder ampliar nuestro trabajo a más personas que se encuentran en riesgo de exclusión social. Después de 10 años, podemos decir que nuestro crecimiento no ha sido producto de la casualidad, sino del compromiso que vivimos día a día en la entrega de igualdad de oportunidades y de quienes se han comprometido con nosotros y confiado en nuestro trabajo. Que, tal como aparecía en el video, que es el video que de alguna forma conmemora, ¿cierto? Y cuenta qué es lo que ha sido de estos 10 años de nuestro trabajo en Avanza. Las primeras empresas que apoyaron nuestro quehacer y que de alguna forma marcaron una diferencia en el alcance que podíamos tener fueron empresas de la quinta región, empresas que son medianas, cierto en tamaño, que no tenían una obligación y sin embargo que quisieron de algún modo comprometerse con dar un paso más allá desde el punto de vista de la inclusión y empezar a hacer cambios, ¿ya? Empezar cambio en un periodo donde no estaba todavía como en boga, no estaba esta temática puesta tan en la palestra, y en un periodo que para nosotros también es muy interesante como organización, porque era un periodo en el que muchas veces nos tocó golpear muchas puertas y que nos miraran con cara de ¿y para qué? ¿Para qué incluir? ¿Por qué una persona con discapacidad? Y nos llegaron también muchas preguntas de lo más absurdas que puedan imaginarse. Entonces, si bien todavía falta mucho por generar de nuestra sociedad una sociedad inclusiva, estamos en un espacio donde ya no es tan raro, ¿cierto? Entonces, en ese contexto es que Farmacias NOP, por una parte, hoy día representada por Marco Montalva, y Susubal, hoy día representada por María Dolores Castro. Hola. ¿Cómo están? Bien, bien. Estas empresas que, claro, que tienen una fuerte relación con la quinta región, se empezaron a sumar en este desafío, ¿ya? Les vamos a mostrar también unos pequeños videos que tienen, que de alguna forma muestran el trabajo que hemos hecho en vinculación con cada uno de ustedes, y también les vamos a ir dando ahí un espacio para poder presentarse y para poder
y ir abriendo el espacio de esta conversación que vamos a tener hoy. ¿Les parece? Buenísimo. De la gerencia general y de los dueños nace un poco esta visión de ver a toda la gente como por igual al final. Este año creamos una política de inclusión y diversidad. Uno, porque tenemos muchos trabajadores que son extranjeros, y lo otro porque también queremos como marcar un poco que esa también es la mirada de Susubal. Sabía que en el fondo venía como un nuevo cambio ya a nivel más social, ¿ya? Que iba a incluir también a la empresa. Entonces cuando tuvimos la posibilidad de ir a capacitaciones, de ir a charlas, de investigar, lo empezamos a hacer. Ya empezamos a hacerlo y también, bueno, Avanza desde antes que yo llegara ya estaba trabajando acá con algunos chicos, entonces ahí obviamente me contacté al tiro y nos empezaron a guiar en el proceso, pero también nació del equipo de recursos humanos el tener la claridad también legal dentro de dónde movernos y cumplir en el fondo, cumplir con lo que se solicita. Desde el minuto a mí que me ofrecieron este tipo de integración no lo dudé en ningún minuto y al contrario, o sea, lo hicimos con una motivación, un entusiasmo completamente abierta. La clave yo creo que está en atreverse, ¿ya? Al principio como que existe un tema de complicación, de que como es una tarea donde existe movimiento, pero la verdad la gente, mientras exista un equipo de trabajo que sea muy humano y muy cooperativo, estas personas que tienen condiciones diferentes se integran fácilmente al equipo de trabajo y en cualquier área. Bueno, de otras organizaciones, ONG, han venido como también a ofrecerme el mismo trabajo que hace Avanza, pero la verdad es que yo me quedo con Avanza 100% porque conozco el trabajo que hacen, me siento súper cómoda con las profesionales, hemos tenido experiencias súper exitosas, realmente se preocupan por lo que hacen, ¿ya? Y se preocupan por las personas, que tengan un proceso laboral o de práctica exitoso. Y eso es súper importante para nosotros y también para las personas que entran a la empresa. Está María Dolores, que presentaba su experiencia en el video. Aprovecha de presentarte entonces, María Dolores. Ya, hola a todos, mi nombre es María Dolores Castro, soy gerente de recursos humanos de Susubal y yo llegué a trabajar en el 2017 a Susubal, donde en el fondo ya había un trabajo, un camino que ya se había empezado a hacer con Avanza. Bueno, yo por instancias de la vida y personales ya conocía a los profesionales antes, yo soy psicóloga de profesión, así que nos habíamos cruzado laboralmente, así que cuando supe que estábamos trabajando con ella, la verdad es que retomé al tiro y comenzamos a armar un tema que no solamente fuera un par de trabajadores, sino que fuera parte también de la política empresa y de lo que nosotros queríamos para la empresa, que era una visión mucho más inclusiva, donde en el fondo, como decía en el video, la gente que estaba y que está trabajando en Susubal hasta el día de hoy, sea por el valor de la persona y no por sus condiciones físicas o las capacidades que puedan tener más allá. Eso más o menos como para empezar a conversar un poco y contarles nuestra historia. Perfecto, perfecto. Es interesante igual, bueno, el video me gusta cuando aparecen también los testimonios como de la gente que trabaja más directamente con los trabajadores incluidos. Y yo tuve la posibilidad de estar como más en contacto con Ángel Uribe, que aparecía ahí en el video, y claro, como de alguna forma van apareciendo dificultades, ciertas preocupaciones. Aquí es una automotora, los autos se mueven, ¿y qué pasa si alguien atropella al trabajador sordo, por ejemplo? Y es interesante también cómo se van resolviendo esas dudas en lo cotidiano, ¿cierto? En el apoyo que se va prestando desde el punto de vista más de acompañamiento al trabajador. Exactamente. En un comienzo, bueno, como dices tú, es
una empresa donde tiene distintas áreas, tiene área administrativa, tiene área de ventas, tiene área de servicio técnico. Entonces, los trabajos que en el fondo son muy variados, ¿ya? Y también requieren algunos de algún tipo de cuidado en el trabajador que es un poco más especial, como por ejemplo el trabajo en el taller. Al principio, bueno, cuando yo propuse, por ejemplo, me pasó con el tema de las prácticas, porque eran específicamente en el taller automotriz, habían miedos y tuvimos que hacer varias como conversaciones, porque en el fondo la gente siempre tiene miedo a lo distinto, a no saber cómo decirle las cosas, a no saber si le puedo llamar la atención igual que a cualquier trabajador, a no saber si lo mido igual que al otro, Claro. si tiene, o sea, cómo lo trato, cómo en el fondo voy manejando esta situación, y eso es como una complicación más que te llega a tu vida laboral diaria, que a veces ya es complicada. Entonces me costó un poco poder lograr que entendieran que esto, en vez de ser un tema que puede ser que lo veían como una traba o como un problema más, iba a ser súper enriquecedor para los equipos y para nosotros como empresa también. Y cuando lograron entender eso, cuando lograron ver que el otro era igual a nosotros, ¿ya? En un montón de cosas, y que podía aportarnos en un montón de cosas más, lograron como darle cabida y decir sí, vamos, porque en el fondo esto es lo que también nos hace bien a nosotros como equipo. Que también se mencionaba, ¿cierto? La disposición. Sí. La disposición que tienen las personas para incluir. Exactamente. Perfecto, muchas gracias. Y vamos a irnos con Marco. Marco, para empezar la conversación contigo, vamos a mostrar también un video que tiene que ver con la experiencia. Es un video más antiguo, sí, pero de alguna forma refleja eso, el trabajo que llevamos haciendo, que en un rato más largo. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que estás trabajando? Todos están felices. He madurado. He tenido mi sueldo. He ayudado a mi familia. Y es rico trabajar porque te mantiene ocupado. Mi preparador laboral me ayudó a ser un poco más adulto, a mirar a los ojos de la persona y a ser más amigo. Los resultados de los trabajadores con discapacidad hablan por sí solos. Franco lleva aproximadamente 6 meses con nosotros y es muy puntual, muy responsable. En primera instancia el mayor miedo es al desconocimiento, pero una vez que se incluyen, se hacen necesarios. La verdad que estamos muy conformes con su desempeño y si bien Franco no es igual al resto de las personas, calza perfecto con lo que nosotros necesitamos y ha tenido un desempeño excelente. Así que los invito a incluir y la verdad que es una muy buena experiencia una vez se logra. Marco. Y oye, mira, ese video, sí, debe tener algunos años, se ven todos un poco más jóvenes. Sí. Sí, eso tiene que haber sido del principio ya tiene que haber llevado recién un año, quizás 2017, 2018. Y mira, a mí me comentó Marco Valdés, que es el jefe del área de logística y distribución de la farmacia. Bueno, aprovecho de presentarme, yo soy Marco Montalva, jefe del área de selección y desarrollo organizacional de Farmacias KNOF. Y bueno, le agradezco esta invitación para poder compartir la experiencia de inclusión que hemos podido construir junto con ustedes. Lo que me comentaba Marco Valdés, que es como el área donde se inició el programa de inclusión en Farmacias KNOF, es, bueno, todo partió con unas prácticas que hicieron, donde básicamente fue como pilotear esto, como si funcionaba o no, y poder explorar y abrirse a esta posibilidad, ¿no? A cambiar el paradigma de que la inclusión, como decía María Dolores, a veces es compleja, representa más obstáculos, etcétera. Y la experiencia que tuvieron fue positiva, de hecho tanto así que se quedaron con un grupo de 2 colaboradores, digamos, que hasta el día de hoy nos acompañan, uno de ellos hasta este año, digamos, el otro ya
emprendió nuevos caminos en el año pasado, entiendo. Y bueno, hemos podido construir una relación de largo plazo con ellos. Entonces, eso fue algo que cuando ya parte la ley de inclusión, la ley 21.015, ¿verdad?, el año 2017, por lo menos a mí como persona responsable de gestionar la inclusión en la empresa me dio un poco la confianza como para poder dar continuidad a esta relación que ustedes ya venían construyendo con el centro de logística y distribución de la farmacia. Que si bien es cierto, bueno, está muy presente en la quinta región, pero Farmacias NOP ya hace unos 10 años tiene presencia a nivel nacional. Tenemos más de 75 locales distribuidos en todo Chile, por lo tanto, eso también abre mucho las oportunidades de laborales y de inclusión, no solo circunscrita a la quinta región, sino que también en Santiago. Y ahí es donde un poco tenemos esta segunda etapa en la relación que tenemos con ustedes, que iniciamos ya el año pasado, con obviamente el propósito de poder dar cumplimiento a esta ley, y donde también nos empezamos a dar cuenta que podíamos explorar otros perfiles, porque algo que también hemos ido observando, y que yo he observado en lo personal, es que a veces tiene un cariz asistencial el tema de la inclusión, como busquemos un trabajo y un perfil para sea alguien fácil. que sea fácil, que sea simple, que no haya complejidad, y en realidad ahí el desafío que nosotros nos pusimos como área de desarrollo organizacional fue ir a un siguiente nivel y buscar cargos profesionales, ¿ya? De desafiar un poco este como clásico perfil, como yo le llamo asistencial, y bueno, este año pudimos seleccionar a una contadora auditor para el área de contabilidad, ella analista senior en la hora de contabilidad, y también para el área de TI, a una programadora, ya una ingeniera en informática, especializada en el área de programación. Con súper buenos resultados ambas inclusiones, y también un poco recorriendo este camino que también mencionaba María Dolores de ir cambiando un poco el paradigma en los equipos, digamos. O sea, en el fondo es como, oye, va a llegar alguien que es distinto a nosotros, y eso genera ansiedades, genera muchas dudas respecto a cómo tratar a este colaborador nuevo que se va a incorporar, y en realidad finalmente en la práctica yo diría que el tratamiento es el mismo que tú le das a cualquier compañero de trabajo, digamos. Empiezas a dar cuenta que son, pero absolutamente muchas más las similitudes que las diferencias, y que las diferencias las tiene básicamente súper claras la persona que tiene una discapacidad, y que él las sabe administrar y las sabe manejar con autonomía, y que eso también es algo que también cambiamos, que nos dimos cuenta en este cambio como de mirada, y que finalmente el cambio de paradigma o la adaptación la hace la persona que tiene la condición de discapacidad más que el entorno. Pese que con ustedes trabajamos fuerte el tema con los preparadores laborales, la con el concientización, que es algo que podemos conversar después más adelante. Es interesante eso porque, claro, tiene mucha relación con lo que yo mencionaba antes, ¿cierto? Esto de que como sociedad no somos tan inclusivos. Entonces, nos desafía en el fondo. A los grupos humanos les desafía el tener que vincularse con la discapacidad a diario, y claramente ahí hay un temor, pero se va subsanando rápido, en verdad. Hay mucho que se puede hacer, pero no debiera ser un tema tan complejo. En esto, como yo les contaba, que es importante para nosotros destacar esta motivación que surge en las dos empresas, ¿cierto?, de incluir, aun cuando no había ni un tipo de obligación. Me gustaría un poco entender, bueno, por ejemplo, un poco en el video aparecía el tema de Susubal, ¿cierto? Como surge un poco la inquietud desde la gerencia, tú decías, María Dolores, desde los dueños. Claro, desde el dueño de la empresa y la gerencia general. Cuando yo llegué a trabajar a Susubal, ellos ya tenían como súper claro que querían diversidad en los equipos, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos un jefe de venta con una discapacidad motora importante, y uno puede pensar, puta, como un jefe de venta de una automotora, que tenéis que estar moviéndote, que tenéis que quizás sacar a ver el tema de probar los autos, de enseñar autos, va a ser un jefe de venta con una discapacidad motora. Entonces, en el fondo, es
enseñarle a la gente y ver que todos podemos tener las mismas, si tú tienes la capacidad para poder hacer un trabajo, hay que dar la oportunidad. ¿Ya? Eso era en el fondo como sin saber más allá de ¿Cómo lo hacemos? De cómo lo hacemos, Claro. ese era como el mensaje, ¿ya? Que queríamos en el fondo medir a la gente por su trabajo, por su desempeño, y no por cómo lucían o por las quizás diferencias que podían tener físicas con nosotros. Entonces ahí eso fue importante porque en el fondo cuando yo ya tomé esto y quise hacer más cosas, me fue mucho más fácil. No tuve que convencer para arriba, sino que tuve que convencer como para abajo. Ya, hay mucha gente que parte de a lo mejor la motivación intermedia, ¿cierto? Como dentro del organigrama en recursos humanos, por ejemplo, o ahora mismo está la presión muchas veces en recursos humanos, pero no hay una convicción tan transversal o que llegue, ¿cierto?, hacia cargos más altos. Entonces, es interesante cómo de alguna forma la sola disposición hace que luego se puedan ir resolviendo temas, como tú decías, el cómo lo hacemos, cómo lo resolvemos, ¿cierto? Sí, pero también, por ejemplo, sirvió mucho que la sensibilización que pudimos hacer en los equipos, como en el fondo, por mi profesión, yo igual tengo harta experiencia y la parte como técnica la manejo quizás mejor que un ingeniero comercial, era mucho más fácil poder sensibilizar a los equipos y poder en el fondo decirles, ya, esta persona, esta es la dificultad que tiene, esta dificultad pasa por esto, se debe a esto, estas son las cosas que en el fondo se pueden mover en este rango, como dar quizás a la gente la seguridad y el conocimiento, como una psicoeducación de cómo tratar al otro y cómo en el fondo las dificultades que pueda tener el otro, porque eso también da mucho miedo, lo que yo comentaba antes, les da mucho miedo a los trabajadores de que en el fondo hay muchos mitos con quizás algunos síndromes, hay muchas cosas que en el fondo no apuntan a la realidad, y yo creo que eso es súper importante, ser súper transparente con la gente, si es que hay empresas que no tienen profesionales que puedan manejar ese tipo de información, asesorarse con ustedes también, donde en el fondo, y también me pasó una instancia donde hubo un problema con uno de los trabajadores y con un chico que teníamos de Avanza, y ustedes conversaron con el equipo, se le explicó en el fondo cómo debía ser el trato, qué es lo que pasaba, si hace como una intervención como de crisis, una cosa así. Exactamente, entonces yo creo que a esas cosas no hay que tenerles miedo. Sí, yo creo que lo importante es que las jefaturas puedan entregar esa tranquilidad a los trabajadores, a su equipo, de que en el fondo está bien que quizás puedan tener algún tipo de reparo o miedo frente a algo distinto, pero todo se conversa y todo se puede trabajar. Entonces yo creo que eso también es súper importante, desde las áreas más altas. Eso es interesante porque es un obstáculo común, el tener resistencia en los equipos. Incluso en los líderes de repente de los equipos, porque es como, ¿por qué me vas a poner a una persona diferente en mi equipo? No voy a saber cómo tratarlo, lo que tú decías, cómo le puedo exigir, cómo los evalúo, pero en el fondo el rol del liderazgo en este proceso de inclusión tiene mucho que ver con el acoger esa inquietud y con el buscar la forma de darle una respuesta. Entonces, sí, yo creo que eso es fundamental, porque en el fondo, si no lo haces, puedes empezar a trabajar bajo supuestos que son muy errados, y supuestos que están basados a veces en muchos mitos sociales frente a, por ejemplo, el síndrome de Down. Hay muchos mitos frente al síndrome de Down. Sí, y hay mucho que aprender. Y claro, y hay mucho que aprender, entonces
la verdad es que eso es el educar a la gente y enseñarle las cosas como son y por qué son así, es súper importante. Yo creo que eso es fundamental para que en el fondo ellos se sientan seguros también y puedan trabajar y no estén como con algún miedo frente al trabajador que pueda ingresar por el tema de inclusión. Gracias, María Dolores. María Dolores Castro es gerente de recursos humanos de Susubal y nos estaba contando un poco respecto de las dificultades que se dieron en los inicios, ¿cierto?, de la inclusión. Recordemos que estamos hablando hoy día con 2 empresas que empezaron haciendo inclusión hace aproximadamente 5 años. Entonces, no tenían obligación, no estaba tan en boga el tema, y hay algunas dificultades de esas que se siguen arrastrando. ¿Cómo ha sido un poco el proceso en caso de Marco Montalva, gerente de selección de Farmacias NOP, que también nos acompaña? Y mira, bueno, Farmacias NOP en ese sentido, un poco por su rubro, que tiene como una tradición de más de 90 años, ha estado muy vinculado al tema de la salud, ¿ya? Y más sensible a todos los temas vinculados a la salud. Entonces yo creo que en ese sentido ya había como un background previo, digamos, que tiene que ver con entender que obviamente el factor salud es algo que cruza la vida de todas las personas y que obviamente dentro de eso hay personas que están en una situación de discapacidad y que obviamente tienen múltiples necesidades, entre ellas trabajar. Entonces yo creo que desde ahí un poco se posiciona la empresa, apostando al potencial. Ya Farmacia NOP también es una empresa que se ha preocupado mucho de trabajar con personas de grupos vulnerables, ¿ya? Y tenemos historias muy bonitas de desarrollo dentro de la organización, de personas que han venido de una situación compleja, social, y han podido desarrollarse y crecer dentro de la farmacia. Entonces yo creo que dentro de esa cultura ya de promoción, se incorpora el tema de la inclusión como un tema adicional, y ahí es donde encontramos obviamente con Avanza un súper partner, digamos, para poder encontrar a las personas, porque bueno, ahí también es otro tema súper complejo, digamos, la disponibilidad de talento, donde poder apuntar para poder encontrar personas con discapacidad que necesiten enrolarse en el mundo laboral. Entonces, claramente eso es algo que necesita necesariamente un soporte, una asistencia, etcétera, porque no es parte del core del negocio, de la organización, el tema de la inclusión. Por lo tanto es muy importante acompañarse y asesorarse, digamos. Entonces, en el fondo que ustedes como empresa se siguen dedicando a su núcleo y nosotros podamos apoyarles con este objetivo que es como un objetivo lateral o transversal, pero en el fondo no es el centro. Así es. Entonces, en ese sentido, Marco, claro, hablamos de que de alguna forma los procesos de inclusión los fueron llevando a cabo con nosotros y en el fondo nosotros proveemos de los candidatos, ¿cierto? Pero no sé si puedes contar un poco más de cómo ha sido el proceso como en el paso a paso hasta conseguir los procesos de inclusión. Sí, mira, al principio, desde el sentido común, porque obviamente hay todo un aprendizaje que yo también he ido haciendo junto con ustedes, uno piensa, oye, tenemos una obligación administrativa, ¿verdad?, legal, que es incorporar personas para cumplir con lo que pide la ley, ¿verdad?, que el 1% de dotación tiene que tener una discapacidad. Y claro, uno como del sentido común dice, voy a poner un aviso en trabajando.com, en cualquiera de estas plataformas que tenemos, y nos van a llegar algunos postulantes y nosotros podemos avanzar con ellos. Pero a poco andar y un poco también por la relación que ya teníamos con ustedes, pudieron hacernos ver algunas cosas, digamos, por ejemplo, el análisis del puesto de trabajo, que es una de las primeras etapas posterior al ya levantamiento de perfil que nosotros hacemos y le entregamos a ustedes ahí dijeron alto. O sea, porque nosotros íbamos como caballo carrera, digamos, queríamos cerrar rápido el proceso, pero ahí ustedes nos hicieron un stop, como en la primera etapa del proceso, que fue el APT o análisis puesto-trabajo, donde obviamente se analizan todos los factores, tanto higiénicos como psicosociales, ¿verdad?, que van a estar rodeando al nuevo colaborador. Y que obviamente eso, al hacerlo bien y hacerlo bien detallado, asegura un buen onboarding de la persona ya cuando es seleccionada, ¿verdad? Y facilita su adaptación, genera
bueno, levanta una serie de obstáculos que si no los vemos podrían transformarse en algo bien complejo desde un punto de vista de la salud de la persona que se incorpora por la inclusión, y también complejo de administrar para las jefaturas del área donde se va a incorporar. Entonces, bueno, el análisis de tu trabajo fue fundamental y es una de las primeras etapas de este proceso. Y todo este análisis, bueno, es llevado a cabo por un preparador laboral, que es algo que también es un concepto nuevo, yo lo desconocía. Ahora, el concepto se explica por sí mismo, digamos, que también acompaña todo el proceso de tanto de filtro inicial, ¿verdad? Muy de partner del área de selección para hacer la selección definitiva, hace las veces como de coach también, va orientando al postulante en el proceso, y también lo ayuda a decidir a conciencia si efectivamente este trabajo es para él o no, digamos, ¿ya? Porque también hay un tema ético ahí jugado, de que no porque nosotros queramos cumplir con la cuota, ¿verdad? Ahora que ya es una obligación. Es una obligación, cambia un poco el panorama, claro. Claro, y con esa presión, ¿verdad? De la ley detrás, digamos, queramos a como dé lugar incorporar una persona que nos permita llenar el cupo, digamos. Entonces, en ese sentido, ustedes también, algo que también se agradece es que son muy cuidadosos en asegurarse de que efectivamente la persona que está postulando a la vacante que nosotros tenemos es la persona que va a poder cumplir con holgura el cargo, porque no van a haber riesgos asociados, etcétera. Y eso también nos da tranquilidad a nosotros como empresa, digamos, de que nos vamos a quedar con la persona que sabemos que tiene todas las variables que podrían afectarle más o menos acotadas y visibilizadas. Eso resulta muy importante porque en el fondo lo que tú señalas es cómo la empresa, en esta obligación que tiene hoy día, podría tomar decisiones que no son tan buenas pensando en el largo plazo. Estoy pensando en empresas, y hemos visto nosotros muchos casos así que nos han llegado un poco de rebote, ¿cierto? En los que la empresa está apurada y te dice, mándame 15 trabajadores, y es como, espérate, no funciona así, no, pero mándame 15, y al final, como nosotros no trabajamos así, nos abandonan, pero no sé, al año, a los 6 meses a veces, vuelven a decir, espérate, ¿cómo lo hacían ustedes? Claro, porque no de los 15 que alguien les mandó, claro, si mandar 15 currículum no es tan difícil, nosotros tenemos 15 currículum para mandar, pero que los 15 se mantengan más de un mes es el desafío, en el fondo. Y pienso en más de un mes porque de 15 yo te puedo asegurar que 2 o 3 se van a caer al mes. Y los otros 2 o 3 al segundo mes, y 2 o 3 se van a caer al tercer mes, y en el fondo te vas a quedar con una muestra, pero mucho más chica que los 15. Y además que es poco orgánico, decíamos, hay resistencia de los trabajadores antiguos, hay un aprendizaje que hay que hacer. Entonces, en el fondo es como meter un grupo a la fuerza, ¿cierto? Y ahí hay un trabajo nuestro que tiene que ver con la concientización, ¿cierto? Con este acompañamiento del que señalaba un poco Marco, y que pretende no solamente que se logre la inclusión hoy, sino que también sea sostenible en el tiempo. Que es además de alguna forma un testimonio que viene muy bien acompañado del testimonio de ustedes, porque no solo ustedes decidieron hacer inclusión antes, sino que hemos mantenido esos procesos de inclusión en el tiempo. Los hemos mantenido y hemos seguido creciendo, en el fondo, hemos seguido sumando nuevos procesos de inclusión. De hecho, de las personas que tenemos nosotros, que fueron dentro del proceso que trabajamos con ustedes, por ejemplo, no hemos desvinculado ninguna. Hemos tenido renuncias, pero porque se van a otros trabajos, porque tienen otras ofertas laborales. Pero no hemos tenido que desvincular a ninguno, porque en el fondo hicimos bien el proceso. Claro. Con todos los pasos que indicó Marco, nosotros también lo hicimos así, y obviamente ahí también se despejaron muchas dudas, y también ustedes y nosotros teníamos la certeza de que la persona que iba a dar en ese cargo era la persona que tenía las habilidades para poder desempeñarlo y desempeñarlo bien. Entonces, en ese sentido, eso también es un buen indicador, que en el fondo, dentro de las evaluaciones que nosotros hacemos, no hemos tenido que decir, puta, no sé, que esta persona no funciona, hay que desvincularla.
que igual podría ocurrir, pero en general el trabajo que se hace, ¿cierto?, desde el equipo de inclusión está más orientado a disminuir esos riesgos. Esa probabilidad. Exacto. Ahora, nos pregunta Marcela Rojas si hemos tenido que hacer ajustes en el puesto de trabajo. En general, nosotros sí. No sé si a ustedes les ha tocado que haya, por ejemplo, alguna necesidad de apoyo, alguna adaptación del que ustedes hayan tenido que participar, por ejemplo, tomar decisiones en términos económicos, o hayan tenido que aprobar alguna adaptación para algún trabajador. No, en mi caso no, pero sí tenemos un tema pendiente con ustedes, porque dentro de uno de los trabajadores que nosotros tenemos, hay un chico de taller que es sordo. Entonces, ahí, que lo habíamos conversado, ¿te acuerdas? El año pasado, el equipo solicitó una capacitación de lenguaje de señas para poder comunicarse con su compañero de trabajo. Otras formas de comunicación, pero en el fondo ya a ellos les parece más interesante aprender, sí. Exactamente, pero más allá de eso, y bueno, igual la evaluación del puesto de trabajo fue tan exitosa en ese sentido, porque tú, o sea, yo creo que mucha gente, y en un principio nos pasó, piensa, ¿cómo vas a meter a una persona sorda a trabajar en un taller? Taller mecánico. Taller mecánico, donde en el fondo es ruido constante, bocinazo constante, donde así muchas veces se avisan que van con un auto, se pegan el bocinazo, y que voy entrando con un auto, claro, porque así es la dinámica y es súper rápida. Pero en el fondo eso lo logramos subsanar y pasar adelante, y dentro de lo que yo te decía, esta era como lo único que quedó pendiente, que en el fondo, cuando ya podamos volver un poco a la normalidad, me queda eso con el equipo, que es poder entregar las herramientas que los mismos equipo me está pidiendo para poder comunicarse mejor con su compañero de trabajo, aunque mira, son tan ingeniosos que le tienen una pizarra, o sea, tienen millones eso me acordaba yo, de comunicarse con él. Que la pizarra fue un buen recurso para poder escribir una palabra y que la persona misma, el mismo trabajador sordo, les explicara a sus compañeros cómo se dice en lengua de señas. Exactamente. Porque también recuerdo que él, trabajando pocos meses, ya los compañeros manejaban algo de lengua de señas. Sí, pero porque él mismo le ha enseñado, pero querían algo más formal. Más en formal, el fondo, eso sería como lo único, un puntito que tengo como pendiente. Como de adaptación que se podría haber hecho, Claro, pero lo demás no, todo súper. Y en el caso tuyo, Marco. Tenemos un caso similar de una persona con hipoacusia que se incorporó al área de TI, pero un poco enfatizando en el tema de que hay un buen fit al inicio de qué tipo de funciones son más funcionales o son más adecuadas para cierto tipo de discapacidades. Entonces, la persona que se incorporó al área de TI, que como les comentaba tiene hipoacusia, finalmente el área de TI tiene muy desarrollado todo el tema chat, o sea, y el tema digital, digamos. Entonces, no fue obstáculo para el equipo, digamos, tener que empezar a comunicarse vía chat con esta nueva integrante, porque ellos ya lo venían haciendo desde antes, y bueno, y ahora en el contexto pandemia, que están todos con teletrabajo, ya el chat está totalmente instalado como una herramienta más de comunicación. Entonces llegó como en el mejor momento, digamos, María José a trabajar ahí, porque en el fondo ella es la forma que más le acomoda de poder comunicarse a través del chat, y también da las funciones como programador y desarrollador de software, que siempre está como frente al computador. Obviamente se le facilita mucho esa forma de comunicarse. ¿Cuál es una comunicación más virtual? Claro, tuvimos una reunión con toda la gerencia ampliada, donde todos participaron, y también estábamos todos a través de Zoom. Y bueno, también estaba María José ahí chateando con nosotros, todo el equipo con ella. Entonces, finalmente es un tema de un cambio de mentalidad más que de hacer grandes inversiones muchas veces en temas de infraestructura, ¿ya? Y algo que también aprendí con
con el tema de la inclusión es que, bueno, hay distintos tipos de discapacidades, como que quedamos yo creo que con la Teletón un poco... Discapacidad física. De que la discapacidad es una silla de ruedas, es como una persona, piensa en discapacidad a alguien en silla de ruedas. Y no es así, o sea, tenemos discapacidades mentales, tenemos discapacidades sensoriales, etcétera, y con distintas también, que es algo que también invito a las personas que nos pueden estar escuchando como a ampliar el abanico en su imaginario de lo que es la discapacidad, porque también hay distintos niveles de discapacidad, ¿ya? Hay unos que son más invalidantes que otros, entonces también hay como empresa, nosotros hicimos un ejercicio también ético de primero determinar, hacer un diagnóstico de qué es lo que nosotros estamos en este momento disponibles por un tema recursos, poder incorporar en términos de inclusión. A lo mejor no tenemos en este momento, este año especialmente duro, un presupuesto para poner un ascensor, ¿verdad?, con baranda, etcétera, y hacer un gran cambio de infraestructura para una persona que lo requiera, pero sí para incorporar a un sinnúmero de otras personas con discapacidad que no necesitan ese ascensor con baranda, digamos. Entonces, en eso es importante, como tú dices, ¿qué es lo que nosotros podemos? Porque ahí hay limitaciones, po. Nosotros podemos hacer adaptaciones, pero a lo mejor no podemos hacer una adaptación muy compleja, o no podemos hacer una adaptación muy compleja ahora, pero la podemos planificar a largo plazo. Así es. Y ahí hay algunas otras adaptaciones, lo mismo que tú señalaste antes también. Una persona que tiene dificultades de movilidad, hoy día nos hemos dado cuenta cómo el teletrabajo puede ser efectivamente una herramienta para facilitar eso, y a lo mejor era eso mucho más barato que empezar a hacer un ascensor. A pesar de que igual uno entiende que el espacio de participar con tus compañeros de trabajo es parte también de la inclusión. Sí. En este tiempo nadie está participando con sus compañeros de trabajo más que virtualmente, así que un poco se normaliza eso de estar en la casa, ¿no? Sí. Ahora, los dos hicieron en sus testimonios, de cada uno por su lado, ¿cierto? Hizo mucha referencia a las prácticas y a los trabajadores contratados. Entonces, me gustaría a mí un poco explicar para las personas que nos están escuchando que nosotros tenemos dos programas de inclusión fuertes, o los dos más antiguos, por así decirlo. Uno es el programa de exploración vocacional y tránsito a la vida adulta, donde participan personas que tienen discapacidad intelectual y o trastorno de espectro autista, ¿ya? Entonces, en el fondo, pueden ser por separados o pueden ser juntos en una persona, pero ahí hay algunas necesidades de apoyo para crecer, para volverse adultos, ¿cierto? Y desde esa perspectiva también para conocer el mundo laboral, entender para qué soy bueno, qué es lo que me gusta hacer. En ese contexto y en ese programa se hacen prácticas laborales pensando en que las personas puedan acercarse al mundo laboral, ir identificando cuál es su vocación, qué es lo que les gusta hacer, qué es lo que les motiva, lo que se les da bien, lo que no les resulta bien también, y de ese modo también tener un sentido de realidad a la hora de decidir por un puesto de trabajo, ¿ya? Entonces ahí se hicieron, o sea, en ese marco particularmente de programa, se hicieron prácticas laborales en NOP en el año 2015, entiendo, sí, y eso llevó a la conclusión, de alguna forma, de una contratación en el año 2016. Y además tenemos el programa de inclusión laboral, que en el caso de NOP es al revés, nosotros partimos en NOP directamente con la inclusión laboral el 2016, entiendo, sí. Y cuando, o sea, perdón, en Susubal partimos en 2016 sí. con inclusiones, y después, en 2018 más o menos, empezamos a explorar el tema de prácticas, que es de este otro programa. Y el programa de inclusión laboral lo que hace básicamente es recibir candidatos, perfiles de todos los tipos de discapacidad que estaba mencionando recién Marco, personas con discapacidad física, auditiva, visual, incluso visceral, ¿cierto? Que tiene que ver con discapacidades más orgánicas, por ejemplo, un déficit renal importante y que podría generar alguna dificultad en el funcionamiento de la persona en su vida diaria, se consideran también discapacidad. Y desde ahí es que empezamos a hacer estos procesos de inclusión y a acompañar el completar con candidatos que puedan tener algún tipo de discapacidad las vacantes que están disponibles en la planta laboral de cada una de las empresas. ¿Cierto? Entonces,
esa es un poco como la diferencia desde estas prácticas y también desde el aspecto más, ¿cómo se llama? Más diferenciador, ¿cierto? Que tiene que ver con la inclusión propiamente tal. Entonces, una empresa podría querer hacer o hacerse parte de los dos programas o de las dos instancias que son distintas, que tienen distintas implicancias, por cierto, pero en el fondo son instancias independientes la una de la otra. ¿Ya? También alguien podría querer ser parte de una sola, por ejemplo, hacer solo inclusión o solo prácticas. En este periodo particular de pandemia, nosotros hemos suspendido las prácticas, no tenemos espacio de exploración, porque también entendemos que para las empresas no es tan cómodo, o sea, son pocas las empresas que están funcionando presencialmente, y las que lo están haciendo no tienen mucho espacio, ¿cierto?, para que venga un personaje externo por poquitas horas, con además un acompañante preparador laboral. Entonces eso está súper suspendido, pero sí estamos haciendo procesos de apoyo en inclusión actualmente. Y justamente Susana Valenzuela nos pregunta qué desafíos hemos encontrado para incluir personas con discapacidad en este contexto de pandemia. ¿Qué oportunidades hemos encontrado? Ahí creo que sería interesante aprovechar de vincularlo con lo que conversamos con Marco. Nosotros les queríamos compartir un testimonio, Marco. No sé si partimos por el testimonio en video y después tú nos cuentas de la experiencia, ¿te parece? Sí, claro, súper. Entonces vamos a mostrar un testimonio de una trabajadora que es Manuela Freitas, trabajadora de NOP, incluida recientemente y 100% con apoyo a distancia. Hola, soy Manuela Freitas, de 33 años de edad, venezolana, contador público, y ingresé a Farmacias NOT el 25 de mayo. Me ha parecido una linda y gran experiencia, ya que no solamente he adquirido nuevos conocimientos, sino he podido aplicar los que había obtenido en Venezuela como contador público, y he tenido bastante colaboración tanto de mis jefes como de mis compañeros de trabajo, y me he sentido bastante contenta. Avanza Inclusión no solamente me ayudó a través de la ley de inclusión laboral a encontrar empleo, sino también he tenido apoyo semanalmente, reuniéndome con ellos para ver cómo ha sido la evolución del trabajo. Y muy agradecida por Farmacias NOT por la oportunidad, y Avanza por ayudarme a la inclusión laboral. Gracias. Qué linda, yo no conocía a Manuela. Sí, bueno, no me había tocado conocerla. Tampoco nos hemos podido ver directamente, pero sí hemos tenido hartas videoconferencias. Y bueno, Ya. efectivamente, en este proceso, a propósito de la pregunta que hacían, como en esta etapa de pandemia, se puede hacer 100% el proceso. O sea, con Manuela tuvimos la primera entrevista del área de selección con ella, luego agendamos la entrevista con videoconferencia con la jefatura, luego tuvimos otra reunión con videoconferencia para presentarla a todo el equipo. Bueno, todo ha sido online, virtual, pero no por eso obviamente menos cercano y menos humano, digamos, que es un poco también el cariz que nosotros siempre aspiramos a tener en todas las incorporaciones a la farmacia. Y lo que me pasa cuando veo el video de Manuela también es que ya dejo de ver, yo creo que la verdadera inclusión, cuando ya está internalizada en una organización, como culturalmente, es cuando ya deja de ver a la persona con la etiqueta de la inclusión. Yo veo a Manuela Freitas, una contadora auditor, venezolana, que tiene también su hijo, tiene su familia, que tiene una serie de proyectos, y la discapacidad pasa a ser algo que ni siquiera es secundario, o sea, es algo... dejó de ser tema. Dejó de ser tema. Yo creo que cuando dejamos de ver la inclusión como con la etiqueta, o dejamos de ver la discapacidad, así como encarnar una persona, es porque vamos en un buen camino, digamos. Y yo a lo que he observado un poco en las interacciones que tiene Manuela con su equipo, por lo que yo me he ido enterando, es que obviamente la discapacidad no está mediando nada, ninguna coordinación, ni ninguna situación laboral. Entonces, creo que es un punto como destacable. Dejar de ver como desde el ojo de la discapacidad el tema y entender que obviamente es una persona que como cualquier otra, y que la discapacidad pasa a ser algo circunstancial que finalmente nos acercó a través de Avanza para que ella se pueda incorporar laboralmente. Eso.
Es muy interesante esa reflexión, porque al final habla de que se ha ido un paso más allá, como decíamos antes, ¿cierto? Desde el compromiso que parte a lo mejor de uno o de dos personas dentro de la organización y que se va permeando hacia otros actores relevantes para que se tomen las decisiones que se tienen que tomar por la inclusión. Si ya podemos hablar de distintos procesos, de distintos cargos, y después de repente dejar de hablar de inclusión, da la sensación de que efectivamente se están dando los pasos correctos, ¿cierto? Para poder considerar que vamos bien, que vamos como bien, bien encaminados. Nosotros también aspiramos un poco a que debiéramos, a lo mejor de aquí a 3 años, 4 años quizá, a lo mejor menos, dejar de hablar de inclusión, porque debiera dejar de ser tema, ¿cierto?, a nivel social. Pero por ahora, y entendiendo también que nos han tocado algunos meses complejos, que han sacudido a las empresas, sobre todo a las más pequeñas, medianas, de alguna forma es importante recordar y compartir este tipo de experiencias, porque la mirada nuestra, por lo menos, está puesta en poder convocar a otras empresas que tienen pega más pendiente, ¿cierto? O pega más atrasada, quizás respecto de la inclusión, y poder hacerlos parte, poder sacudirse un poco los miedos, y yo en ese sentido les agradezco mucho este espacio de conversación, porque efectivamente en esta transparencia que ustedes han tenido de poder contar lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, los problemas que se fueron encontrando en el camino y cómo los sortearon, van de alguna forma también permeando esa confianza para otras empresas, ¿cierto? De definitivamente dejar de temer y empezar a avanzar. Y efectivamente, empezar a hacer, exacto. Esa es la invitación. Yo entiendo que en este periodo pueden haber algunas empresas que no están con contrataciones activas, pero a lo mejor igual saben cuáles son los clásicos perfiles que se van a requerir de aquí a 3 meses más, o de aquí a 6 meses más. Entonces, igual uno puede empezar a hacer una selección previa, ¿cierto? Podemos empezar a conversar, a tantear, se pueden hacer espacios hoy día de concientización, que virtualmente, ¿cierto? Podemos juntar a los trabajadores y conversar de discapacidad, podemos conversar de cómo sacudirnos los mitos, cómo perder el miedo, y de alguna forma empezar a pavimentar el camino para cuando ya se haga la contratación. Que también es una pregunta que nos hicieron antes y que yo no la había tomado. Nos preguntan un poco cómo fortalecemos esa sensibilidad hacia la discapacidad, por ejemplo, desde los niños. La verdad es que nosotros no trabajamos con niños, solamente trabajamos con adultos y con empresas. Entonces, nuestra misión actual está muy centrada en poder concientizar respecto de la discapacidad a las empresas y a lo mejor a los profesionales que van a trabajar, a los futuros profesionales también en las universidades, de repente a través de clases, charlas, pero estamos más centrados en ese mundo. Pero sí, obviamente podemos trabajar en alianza con otras organizaciones pensando en que hay que darle duro a este tema para que la sociedad vaya permeando. Pero también creemos que en la medida en que las empresas abren espacios de inclusión, y yo voy a una tienda y me atiende una persona con discapacidad, y voy a una oficina y me atiende una persona con discapacidad, me responde a mis necesidades y mis inquietudes, yo voy a ir validando a esa persona y luego ya no me voy a hacer tantas preguntas de cómo lo va a hacer este compañero de trabajo que dijeron que me iban a poner al lado, ¿cierto? Entonces, creemos que de alguna forma la cultura va a ir cambiando poco a poco en estos pasos que vamos dando, en este contar experiencias, en este mostrar lo que se ha hecho, y de alguna forma vamos a ir perdiendo el miedo, que finalmente es el único que nos ha tenido más tiempo como con este letargo en no avanzar por la inclusión. Claro. En este periodo todos los procesos se están haciendo virtualmente, ¿ya? Nos llegó una pregunta así como hace menos tiempo, que habla de si los APTs hoy día son factibles de realizar virtualmente. Perdón, si se puede realizar, o quién los puede realizar. En verdad, los preparadores laborales son profesionales de distintas áreas que han tenido experiencia en inclusión, que se han formado, a los que nosotros también hemos formado un poco
en la metodología con la que nosotros trabajamos, y en ese sentido nosotros tenemos hoy día algunos cursos abiertos respecto de el empleo con apoyo, que es la metodología que ocupamos, y los estamos haciendo también virtualmente. Entonces alguien podría interesarse en aprender eso y puede ser que lo busque directamente en nuestra página, avanceinclusión.cl, o que a lo mejor la misma gestora que los invitó, ¿cierto?, les pueda entregar más información al respecto. También hemos hecho capacitaciones más orientadas a las empresas particularmente. Por ejemplo, hemos hecho al equipo de reclutamiento y selección de ESVAL, hicimos una capacitación formal y hoy día hay una está presente en este espacio de conversación una de las personas que participó de esa capacitación, ¿cierto?, para entender el empleo con apoyo y poder llevarlo a la práctica dentro de la organización. Y también lo hicimos a principio de año, o a finales del año pasado, con la gente de HP, que es una compañía minera. De alguna forma la idea es poder entregar las habilidades a los equipos de reclutamiento y selección o de recursos humanos. Entonces ahí trabajamos de formas bien diferentes y un poco dando respuesta a lo que la empresa está solicitando, porque Claro. no todas las empresas van a tener las mismas necesidades. Ni las mismas necesidades, ni las mismas magnitudes. Para algunos, Exacto. por ejemplo, en el caso de ustedes a lo mejor, que su cuota es de 4 personas, 5 personas, podemos trabajar así de forma bastante fluida, ¿cierto? Prestándole los apoyos desde fuera, todos. Pero hay empresas que requieren una cuota más grande o gestionar muchas más personas y a lo mejor les interesa tener esa capacidad instalada adentro. Eso es una decisión de cada empresa, pero ahí estamos nosotros tratando por lo menos de dar respuesta a cada una de las empresas que nos lo solicitan. Y además, en este momento ya ejecutando un proyecto importante para nosotros que licitamos con Senadis a principios de año. No sé si les tiene que haber llegado a ustedes dos, por lo menos, María Dolores y Marco, la invitación de que hasta hace poquito, de hecho hasta mañana está abierta la inscripción para evaluarse a través del índice de inclusión laboral, ¿ya? El proyecto que tiene como finalidad apoyar los procesos de inclusión en las empresas está abierto y pueden encontrarlo también en nuestra página y pueden también solicitar alguna información para que se vayan actualizando y ojalá puedan invitarse también, o sea, participar, perdón, de las capacitaciones que se vienen en esa misma línea. ¿Ya? Sí. Algo que me pasa es que me preocupa que hay empresas que no han incorporado el tema de inclusión o no lo están trabajando y ya es una ley, una obligación. Exacto. Entonces, yo creo que un poco el mensaje como para los colegas del área de recursos humanos, selección, etcétera, que están trabajando estos temas, es que de verdad lo mejor es empezar a prepararse con tiempo y que no nos pille como de repente una fiscalización y tengamos que cómo va a ser el tema. Porque si no, ahí de verdad va a ser súper complejo implementarlo y desde un punto de vista de la experiencia también de los nuevos ingresos o las nuevas inclusiones tampoco va a ser la más feliz. Entonces, ese sentido de urgencia fue el que se nos generó a nosotros, ya un poco sabiendo que ya cuando se venía la ley ya teníamos esta experiencia previa y cuando ya se partió la ley empezamos ya como a autoinstruirnos y a preparar a los equipos en temas de inclusión para que después el proceso fuera mucho más fluido y también algo que a nosotros nos sirvió, por eso también quiero compartirlo. Reforzar esa idea, sí, muchas gracias. Sí, yo creo que lo que dice Marco es súper importante porque en el fondo muchas empresas esperan la fiscalización o el temor a la multa para empezar a hacer algo, pero esto requiere un trabajo mucho más largo, que en el fondo parte de hacer una sensibilización y una conciencia con los equipos, que eso igual demora. Entonces yo creo que esta instancia que también muchos están con teletrabajo, bueno, estamos todos operando desde las casas, permite también quizás hacer ese tipo de trabajo donde el día a día no te va comiendo, ¿ya? No te va en el fondo tomando tanto tiempo, y es una súper buena instancia como para empezar a preparar ya una llegada de un posible trabajador que entre por el tema de la inscripción. Y no que sea, como dices tú, que llamen 15 personas y metámosla y listo, ya cumplimos, aquí están los papeles, ya, no.
eso no les va a funcionar. Así que como consejo, que partan desde antes trabajando, sí, trabajando con las personas, trabajando con los equipos, porque en el fondo si ellos no lo toman como dentro de su cultura organizacional, dentro de una política, empresa, que en el fondo está ligada y creen en la inclusión, va a ser un fracaso. Yo creo que eso en el fondo es súper importante, que la empresa se impregne de esto y logren todos en el fondo verlo como parte de la empresa y no como algo que tenemos que cumplir para no tener una multa. Pero eso es súper importante. Muchas gracias igual por esa invitación, porque es mucho más motivante, creo, escucharla de ustedes que escucharla de mí. Agradezco su disposición de compartir este espacio, esta experiencia, estas dos experiencias, ¿cierto? Y nada, pues feliz de poder conversar y compartir esto con todos los presentes. Muchas gracias a los presentes entonces también por la disposición de estar, de escuchar, por las preguntas que nos hicieron llegar. Y de nuevo, gracias a Laura por facilitar la interpretación en este espacio de comunicación. Esperamos entonces que haya sido de gran aporte para todos y que mantengamos el contacto activo, ¿cierto? Para ir viendo cómo resolvemos el caso a caso y cómo vamos prestándole los apoyos que cada uno requiere. Un abrazo grande. Gracias. Hacia sus casas. Gracias por la invitación. Besitos. Un gusto conocer. Que estén bien. Chao. Chao, chao.